¿Alguna vez has oído hablar de alguien que pasó de ser obscuro a convertirse en una de las figuras más poderosas de la historia? Imagina ser solo un pastor y de repente ser elegido para liderar una nación entera. Esta es la historia de David, un joven inesperado que desafió gigantes, escapó de traiciones y se convirtió en uno de los reyes más icónicos de todos los tiempos. Pero su viaje no fue fácil. Estuvo lleno de batallas, giros inesperados y decisiones que cambiarían el destino de Israel para siempre. En el video de hoy, descubrirás los secretos de este viaje increíble, desde los campos donde cuidaba ovejas hasta el trono real. Prepárate porque esta historia te va a asombrar. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir el épico viaje de David? David nació en Belén, una aldea modesta que apenas aparecía en los mapas de Israel. El viento frío de las montañas de Judá susurraba historias de un pueblo cansado pero aún lleno de esperanza. En la pequeña casa de Isaí, un hombre sencillo pero recto, David creció en medio de una rutina de trabajo duro, acompañado por las ovejas que su padre le confiaba. Sin embargo, a pesar de que todo a su alrededor era humilde y carente de grandeza, el joven David tenía un alma inquieta y un corazón destinado a algo más grande que el destino ordinario. Mientras los otros hijos de Isaí seguían caminos que parecían más naturales para un futuro próspero, entrenamiento militar, ocupando puestos de honor, estudiando la ley, David se destacaba, pero no por la fuerza de su mano ni por la imponente estatura de su figura. Era el más joven, un simple pastor. Mientras sus hermanos se reunían para aprender las artes de la guerra o las palabras de la Torá, David permanecía en las colinas, solo, con sus ovejas y su arpa. La soledad, lejos de debilitarlo, lo moldeaba como una personalidad única. El otesh, silencio de las montañas y los suaves sonidos de su música en las tardes suaves lo convirtieron en un observador atento, no solo de las estrellas en el cielo, sino de lo que sucedía dentro de él y a su alrededor. La naturaleza le enseñó a ser paciente, a confiar y a conectarse con la creación de una manera que otros nunca entenderían. Durante las largas noches de vigilia, David se convirtió en un hombre de oración, reflexionando sobre el propósito de su vida y sobre lo que Dios tenía preparado para él. No era solo la fuerza física lo que hacía a un líder, pensaba él, sino la fuerza de la fe y la confianza en algo mucho mayor. Poco sabía él que mientras cuidaba las ovejas, Dios estaba moldeando su carácter para algo grandioso. No había señal exterior en la vida cotidiana de un pastor que indicara el futuro que le esperaba. Ninguna corona sobre su cabeza, ningunas tropas siguiendo sus órdenes. Sin embargo, algo mucho más valioso estaba siendo cultivado dentro de él. La capacidad de liderar con el corazón, la humildad de alguien que sabía que no tenía control sobre todo, pero confiaba en aquel que sí lo tenía. David miraba al cielo estrellado y se preguntaba qué depararía el futuro de Israel, e inconscientemente se estaba convirtiendo en la respuesta a esa pregunta. Sus hermanos, con su fuerza visible y sus honores, probablemente nunca imaginarían que este joven con ojos profundos, tocando su arpa mientras las ovejas descansaban, era el elegido. Dios no miró su apariencia física, sino la pureza de su corazón. Y fue este corazón, humilde, fiel, confiado, el que lo haría el futuro rey de Israel y tal vez el líder más grande que la nación jamás habría tenido. Mientras David continuaba su vida como pastor, su historia aún no había sido contada realmente. Estaba lejos de la ciudad, lejos de los grandes eventos que moldeaban el destino de Israel. Pero el cielo, que siempre había sido su compañero, ahora se abría a algo más. Dios, con sus misteriosos y divinos planes, no eligió según los estándares humanos. En una tierra que anhelaba un nuevo líder, hizo algo inusual. Eligió a David, el más joven, el simple pastor, para ser el próximo rey de Israel. La decisión de Dios no fue por la apariencia imponente de David, que a los ojos humanos lo hacía parecer solo otro joven sin grandes distinciones. No fue por su fuerza muscular o experiencia en batalla. No. El Señor miró algo mucho más profundo y significativo: el corazón de David. A diferencia de sus hermanos, que se destacaban por su fuerza o prestigio, David tenía algo que no se podía ver con los ojos. Tenía un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios, sin cuestionar, sin dudar. En ese tiempo, el profeta Samuel, que era la voz de Dios para Israel, estaba en una misión muy especial. Había sido enviado a Belén para ungir al nuevo rey de Israel. La casa de Isaí, el padre de David, era bien conocida, y Samuel creyó que allí encontraría al hombre elegido por Dios. Cuando llegó a la casa de Isaí, Samuel vio a los hijos de Isaí uno por uno. El mayor, Eliab,
Con su apariencia imponente y porte de guerrero, parecía ser la elección obvia. Pero Dios le dijo: no mires su apariencia ni su altura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno a uno los hijos de Isaí pasaron frente a Samuel, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. Perplejo, Samuel le preguntó a Isaí si no había otros hijos. Fue entonces cuando Isaí, aparentemente sin mucha esperanza, recordó a David, el más joven, que estaba en las colinas cuidando las ovejas. Él no era alguien que a los ojos humanos podría verse como rey. Pero este fue el momento que lo cambió todo. Cuando David llegó, con su piel besada por el sol y ojos profundos, el Espíritu de Dios habló a Samuel: levántate y úngelo, porque él es. Así que frente a sus hermanos, que no entendían, y su padre, que probablemente no sabía qué estaba sucediendo, Samuel ungió a David con aceite, declarando que él era el elegido de Dios para reinar sobre Israel. David, el humilde pastor, ahora estaba marcado para un destino que nunca habría imaginado. Él, que había sido despreciado como el menor de todos, ahora era el elegido de Dios. La unción, que en ese momento significaba consagración y poder, simbolizó un cambio total. El futuro de Israel estaba en sus manos, y contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, no sería su fuerza o grandeza lo que lo definiría como rey, sino la simplicidad y fe de un corazón que sabía que el verdadero liderazgo venía de Dios. La noticia de la unción de David como el futuro rey de Israel se propagó silenciosamente por las calles de Belén. Pero en el corazón de David algo había cambiado para siempre. Sintió el peso de la promesa de Dios sobre sus hombros, aunque a primera vista su vida seguía siendo la misma. El mismo campo, el mismo rebaño, la misma rutina. Pero una llama se había encendido dentro de su espíritu y sabía que Dios lo estaba preparando para algo grandioso, aunque el futuro seguía siendo un misterio. La unción con el aceite derramado sobre su cabeza no fue un simple evento. Era como si la presencia del Señor mismo hubiera quedado sellada sobre su vida. Y desde ese momento David estuvo marcado por un propósito divino, más grande que cualquier ambición personal. El profeta Samuel, con su actitud seria y su mirada serena, miraba a ese joven con un profundo sentido de reverencia. Sabía que estaba en presencia de algo especial, alguien cuya vida estaba a punto de ser moldeada por Dios de una manera extraordinaria. Pero Samuel también sabía que el camino de David no sería fácil. Había visto la corona brillar en muchos rostros, pero sabía que un verdadero rey no se mide por la riqueza o el poder. La verdadera realeza venía de un corazón dispuesto a obedecer a Dios en todo momento, sin importar cuán desafiantes fueran las circunstancias. David, por su parte, estaba inmerso en un mar de incertidumbres. ¿Cómo podría ser rey? ¿Cómo podría un simple pastor ocupar el lugar de un gobernante poderoso? La duda intentaba apoderarse de su espíritu, pero la palabra de Dios, hablada a través de Samuel, resonaba en su mente como un faro. «Este es el hombre conforme a mi corazón», decía el Señor. Eso era suficiente. No necesitaba ser como los demás. No necesitaba ser el más fuerte, el más audaz, ni el más rico. Solo necesitaba ser fiel. Aún así, su vida no cambiaría de la noche a la mañana. David no fue colocado en un trono de inmediato. No había palacios, ejércitos ni poder a su disposición. Seguía siendo el joven pastor de ovejas, pero ahora con una comprensión más profunda de su propósito. Estaba siendo preparado para algo grandioso, pero esta preparación requeriría paciencia, humildad y una confianza inquebrantable. Mientras tanto, en el reino de Saúl, el rey de Israel, las cosas estaban lejos de ser pacíficas. Saúl ya comenzaba a luchar con la pérdida del favor de Dios. Su desobediencia y orgullo estaban debilitando su posición, y como una danza silenciosa, el trono de Israel comenzaba a desplazarse hacia el hombre que, sin ser reconocido, estaba pastoreando su rebaño en las colinas de Judá. Saúl, ya sintiendo el peso del rechazo divino, no tenía idea de que en un campo lejano, un joven pastor comenzaba a ser moldeado para ocupar su lugar. Después de ser ungido por Samuel, David esperaba que su vida cambiara instantáneamente. Sin embargo, pronto descubrió que ser elegido por Dios para un gran propósito no significaba un viaje sin desafíos. Mientras permanecía en Belén, pastoreando las ovejas, el reino de Israel se sumergía en un creciente caos. Saúl, el rey de Israel, estaba consumido por la ansiedad y la inestabilidad. Dios se había apartado de él, y su mente estaba atormentada por tormentos espirituales que lo acosaban día y noche. Fue entonces cuando David, el joven pastor, fue llamado al palacio de Saúl, no para tomar el trono, sino para tocar su arpa y aliviar el sufrimiento del rey. La música de David, suave y reconfortante, tenía un efecto mágico en el corazón,
atribulado de Saúl. Cada acorde parecía alejar las sombras que el rey cargaba, calmando su angustia y restaurando temporalmente un sentido de paz. David se había convertido no solo en un líder ungido, sino también en un fiel siervo, tocando para un rey que, aunque en la cima de su reinado, ya comenzaba a descender por un camino de declive. Saúl, en su debilidad, no entendía la profundidad de lo que sucedía a su alrededor. Veía en David a un músico hábil, pero no veía al futuro rey que Dios había elegido. Sin embargo, había algo en David que atraía a Saúl, algo que no podía comprender. Tal vez era la calma de su espíritu, o quizás era la pureza y humildad del joven que contrastaba con la creciente amargura e inseguridad de Saúl. David no se acercaba con la ambición de tomar el trono, sino con el deseo de servir, de cumplir la voluntad de Dios de la manera más humilde posible. Y como rey, Saúl debería haber sido el ejemplo de liderazgo, pero en su lugar se encontraba amenazado por alguien que no tenía la intención de usurpar su reino. La relación entre David y Saúl era compleja. En ocasiones David era tratado como un amigo y aliado, pero en otras ocasiones era visto con desconfianza. El rey, que debería haber sido su protector, se obsesionaba cada vez más con un miedo irracional de perder el trono ante el joven cuyo corazón estaba dedicado a Dios. La creciente popularidad de David, que rápidamente se esparcía por todo el reino, solo alimentaba el resentimiento de Saúl. El joven que tocaba para él se estaba convirtiendo en un símbolo de todo lo que temía perder. David, por su parte, se mantenía fiel a Dios y al rey, sin tratar de provocar a Saúl ni tomar su lugar. Sabía que su tiempo llegaría, pero creía firmemente que el plan de Dios se desarrollaría en el momento adecuado. Por ahora, se concentraba en servir, creciendo en sabiduría y fuerza, esperando el tiempo que Dios había destinado para él. El viento soplaba fuerte esa mañana, como si todo el ejército de Israel sintiera la tensión en el aire. La escena era épica, dos grandes naciones preparándose para una batalla decisiva. Del lado de los israelitas, una línea de soldados valientes, pero con corazones cargados de incertidumbre. Del otro lado, los filisteos, con su inmensa fuerza, ansiosos por conquistar más tierras y vidas. Pero entre ellos una figura masiva destacaba: Goliat, el gigante guerrero filisteo. Goliat era el terror de las batallas, la pesadilla de los israelitas. Con más de 3 metros de altura, armado con una lanza capaz de atravesar cualquier escudo y vistiendo una armadura que brillaba al sol, desafiaba al ejército de Israel todos los días. Durante 40 días se presentó ante las tropas de Saúl y con una voz retumbante desafiaba a los israelitas a enviar a un campeón para luchar contra él. El miedo se apoderó de todos, incluso de Saúl, quien ya se veía perdido ante la magnitud de esa amenaza. Los corazones de los hombres temblaban ante el poder de Goliat. Fue en esta escena de desesperación que David, el joven pastor, entró en escena. No estaba allí para luchar, sino para llevar comida a sus hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. Pero al llegar, vio al ejército israelita paralizado ante el desafío de Goliat. Escuchó las palabras burlonas del gigante y sintió una creciente indignación. ¿Cómo podía este hombre blasfemar contra el Dios de Israel mientras nadie hacía nada? David, con los ojos llenos de fe, preguntó: ¿por qué nadie lucha contra este filisteo que desafía a los ejércitos de Dios? Sus hermanos, irritados y tal vez sorprendidos por la audacia del más joven, trataron de callarlo, pero sus palabras se extendieron rápidamente. El joven pastor estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat, y pronto el rey Saúl se enteró de ello. Para sorpresa de todos, David fue llevado ante Saúl. El rey, que probablemente no creía en las palabras del joven, lo miró con desconfianza. «Eres solo un muchacho y este gigante es un guerrero experimentado. ¿Cómo podrías derrotarlo?», dijo Saúl. Pero David con firmeza respondió: «Cuando pastoreaba las ovejas, me enfrenté a leones y osos, y Dios me dio la victoria. Este filisteo será como ellos porque desafía al ejército del Dios viviente». Saúl, con pocas opciones, permitió que David se enfrentara a Goliat. Pero para sorpresa de todos, David rechazó la pesada armadura que Saúl le ofreció. No necesitaba espadas ni lanzas. Con solo una honda y 5 piedras lisas, caminó hacia el campo de batalla. La imagen de un joven pastor contra un gigante guerrero era absurda, pero David sabía que no luchaba solo. Estaba siendo guiado por la fuerza del Señor. Goliat, al ver lo que consideraba una ofensa, se rió y se burló de David. Pero David, con confianza inquebrantable, levantó su honda y dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». Y con una sola piedra lanzada con
precisión, David golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó, derrotado. Fue un momento histórico, no solo por la victoria, sino por la prueba de que la verdadera fuerza no radica en el poder físico, sino en la fe. David no necesitaba ser el más grande ni el más fuerte, solo necesitaba confiar plenamente en Dios. La victoria sobre Goliat no solo fue la derrota de un gigante, sino la derrota del miedo y la incredulidad. Fue una demostración clara de que con Dios todo es posible. Después de la victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe instantáneo en el reino de Israel. La noticia del coraje del joven pastor se esparció rápidamente y el nombre de David fue proclamado en cada pueblo y ciudad. El pueblo de Israel, que había estado dominado por el miedo al gigante, ahora se sentía revitalizado, como si una nueva era estuviera comenzando. David ya no era solo el simple pastor de Belén, ahora era el campeón de Israel, el joven que desafió las probabilidades y ganó. Y su nombre quedó grabado en los corazones de todos. Sin embargo, el ascenso de David no pasó desapercibido para Saúl. El rey, que comenzaba a sentirse amenazado por la presencia de David en su reino, vio cómo la popularidad del joven crecía cada día. La música de las mujeres de Israel resonaba por las calles, celebrando las victorias de David. Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000, cantaban. Y estas palabras resonaban por todo el reino, avivando una llama de envidia en el corazón de Saúl. Saúl ya se veía a sí mismo como el rey establecido, el gobernante elegido por Dios. Pero al escuchar las canciones sobre David, comenzó a ver al joven como una amenaza directa a su trono. El rey no solo se preocupaba por la habilidad de David como guerrero, sentía que su poder estaba siendo eclipsado por la creciente popularidad del joven pastor, que parecía encarnar todo lo que Saúl ya no podía ser. Amado, respetado y ungido por Dios. David, por su parte, no buscaba gloria ni reconocimiento. Sabía que la verdadera victoria provenía de su fe en Dios, no del aplauso del pueblo. Su corazón, aún joven y humilde, no se dejaba deslumbrar por la fama. Sin embargo, a medida que las alabanzas continuaban creciendo, se encontraba en una posición difícil. Su alma estaba dividida entre el honor que venía del pueblo y la misión divina para la cual había sido elegido. Seguía siendo leal a Saúl, el rey, y no deseaba ocupar su lugar. Pero al mismo tiempo sentía que Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande que ser simplemente un guerrero más. La historia de David, la historia de un joven pastor que derrotó a un gigante, no solo es una lección de valentía, sino también de humildad, fe y confianza en el plan divino. La lección más grande que David nos deja es que la verdadera victoria no siempre viene a través de la fuerza, sino a través de la fe inquebrantable en el poder de Dios. La creciente popularidad de David, sin embargo, no se limitaba al pueblo de Israel. Incluso dentro de la corte real, aquellos que lo veían como un símbolo de esperanza comenzaron a mirarlo con una nueva perspectiva. Sus hazañas en batalla, sus habilidades de liderazgo y su humildad ante Dios lo convirtieron en una figura admirada por muchos, incluidos aquellos que servían en el palacio de Saúl. Pero en lugar de traer paz, este respeto solo profundizó el resentimiento del rey. Saúl, consumido por los celos y la inseguridad, comenzó a ver a David de manera diferente. Lo que alguna vez pareció una amistad y alianza, comenzó a transformarse en un campo de batalla emocional y espiritual. Saúl, ya débil en confianza y corazón, no podía ver que David, a diferencia de él, no deseaba más que servir a Dios y a la nación. La popularidad de David se estaba convirtiendo en un reflejo de todo lo que Saúl temía perder: su reino, su poder y su paz. A medida que la popularidad de David crecía, algo oscuro se encendió en el corazón de Saúl. El rey de Israel, quien alguna vez lo recibió como aliado y arpista, comenzó a ver a David no como un fiel servidor, sino como una amenaza directa a su reinado. Las canciones de las mujeres de Israel, que alababan las victorias de David, se estaban convirtiendo en un veneno en su mente. Lo que antes parecía un honor para el ejército de Israel, ahora le parecía a Saúl una humillación personal, al ver su propia autoridad desmoronarse ante el ascenso de un joven pastor. La paranoia de Saúl creció como una sombra que se extendía por todo el palacio. Comenzó a preguntarse: ¿David quiere tomar mi lugar? ¿Está esperando el momento adecuado para traicionarme? Estos pensamientos consumían su mente, distorsionando su percepción de David. Saúl ya no podía ver al joven como un mero siervo de Dios. Lo veía como un rival que crecía en poder y popularidad, que algún día podría tomar el trono que Saúl consideraba suyo por derecho divino. Un día, durante una celebración en 1900, la que David tocaba su arpa, el rey fue invadido por una furia incontrolable.
Los celos y la ira ardían en su pecho. La música que antes lo calmaba ahora parecía irritarlo, como si cada acorde de David fuera un recordatorio de su propia inseguridad y declive. En un impulso, Saúl agarró una lanza y con un grito de frustración la lanzó a David intentando matarlo. Sin embargo, David, con la agilidad que lo caracterizaba, logró esquivarla, escapando de la furia del rey. Este ataque no fue un acto aislado. El comportamiento de Saúl se volvía cada vez más errático, impulsado por una mezcla de miedo, celos e ira. Comenzó a ver la presencia de David como una amenaza inminente para su vida y reinado, y ya no había espacio para la razón o la amistad entre ellos. Saúl empezó a buscar oportunidades para eliminar a David de una vez por todas, esparciendo rumores y buscando formas de matarlo sin ser visto como el agresor. David, sin embargo, no respondió de la misma manera. Sabía que a pesar de los ataques de Saúl, la mano de Dios estaba sobre él. En lugar de luchar de vuelta, se retiraba, oraba y confiaba en que algún día Dios resolvería la situación. Pero la persecución de Saúl se intensificó, y el joven que alguna vez tocó para el rey, ahora se encontraba huyendo de su ira. Lo que debía haber sido una relación de mentor y discípulo se transformó en un mortal juego de persecución y escape, donde la lealtad y el respeto se disolvieron en una niebla de desconfianza y miedo. David, aunque perseguido, nunca dejó de honrar al rey. En sus momentos de desesperación oraba pidiendo a Dios que lo guiara y protegiera, con la seguridad de que si era la voluntad de Dios, algún día él gobernaría Israel. Pero por ahora, prefería vivir en las sombras, lejos de la ira de Saúl, y continuar cumpliendo la voluntad de Dios. La historia de David y Saúl se convirtió en una peligrosa danza de tensión y rivalidad, donde los celos del rey alimentaban la persecución. Pero la fe inquebrantable de David seguía siendo su mayor defensa. En medio de la creciente tensión entre David y Saúl, floreció una amistad inesperada. Jonatán, hijo de Saúl, vio en David algo que pocos podían percibir. En un momento donde la desconfianza gobernaba, donde los celos y la envidia nublaban las relaciones, Jonatán se acercó a David no como un príncipe que temía el ascenso de un rival, sino como un hombre de corazón puro que reconocía la virtud y la fe inquebrantable del joven pastor. La primera vez que Jonatán y David se conocieron, el vínculo fue inmediato. Jonatán, quien fácilmente podría haber visto a David como una amenaza para su futuro reinado, sintió que compartían un propósito mayor. En lugar de sentir rivalidad, lo veía como alguien que, como él, quería obedecer la voluntad de Dios. Esta comprensión mutua se transformó en una profunda y leal amistad, construida no sobre intereses personales, sino sobre la confianza en el Señor. Jonatán, sabiendo que el destino de David estaba en las manos de Dios, hizo un pacto con él. La alianza entre ellos no solo fue una promesa de amistad, sino un pacto de lealtad y compromiso con Dios y con el futuro del reino de Israel. Jonatán, con su corazón sincero, renunció a su capa real y se la dio a David como símbolo de la confianza que depositaba en él y su aceptación de lo que el futuro deparara. Este gesto sencillo pero significativo simbolizó la entrega de su propia posición y el reconocimiento de que la elección de Dios para el trono estaba en manos divinas, no en las de un hombre. Su relación estuvo marcada por momentos de gran confianza y comprensión. En un episodio, cuando la persecución de Saúl a David se intensificó, Jonatán arriesgó su propia vida para advertir a David, asegurándole que Dios estaba con él y que algún día sería rey. Incluso frente a la inminente traición de su propio padre, Jonatán no dudó en proteger a David, demostrando que su amistad era más fuerte que los lazos familiares o las lealtades políticas. Jonatán sabía que al final la voluntad de Dios prevalecería, y eligió apoyar el plan de Dios, aunque eso significara renunciar a su propio derecho al trono. Pero esta amistad también trajo dolor y conflicto, ya que, con el creciente odio de Saúl, Jonatán se vio obligado a elegir entre su padre y su amigo. En una reunión secreta, los dos se despidieron, sabiendo que sus vidas tomarían caminos diferentes, pero siempre unidos por un vínculo que ni siquiera el odio de Saúl podría romper. Las palabras de Jonatán a David en ese momento permanecieron, grabadas en su corazón. «Serás rey sobre Israel y yo seré segundo a ti». Fue una declaración de confianza, un reconocimiento del plan de Dios, pero también una amarga despedida de un futuro que nunca sería suyo. La amistad entre David y Jonatán trascendió la rivalidad y las dificultades de su tiempo. La lealtad y el amor entre ellos se convirtieron en un ejemplo de verdadera amistad, basada no en intereses personales, sino en la confianza mutua y la voluntad de Dios. La lealtad de Jonatán a David fue una de las mayores pruebas de que a veces la verdadera amistad se forja en medio de las mayores adversidades. Cuando la persecución de Saúl se volvió insoportable, David se vio obligado
a dejar todo lo que conocía y a esconderse. El rey, consumido por la rabia y los celos, no dejaba de buscar al joven, decidido a acabar con su vida para asegurar que su posición en el trono no fuera amenazada. Sin embargo, para David, la huida no solo se trataba de salvar su vida, era un intento de seguir la voluntad de Dios, que él creía que lo guiaba, incluso en tiempos tan oscuros. Esa noche, cuando David dejó su hogar y su familia, estuvo marcada por un angustioso silencio. Miró por última vez el lugar donde había crecido, los campos que conocía tan bien, y se despidió de su vida anterior. El camino por delante era incierto, lleno de peligros, pero David sabía que estaba siendo llamado a algo más grande. Confiaba en que, incluso en medio de su escape, Dios lo protegería. El joven pastor comenzó a vivir como fugitivo, escondiéndose en cuevas y moviéndose de un lugar a otro para evitar ser encontrado. Cada nuevo refugio era un testimonio de su valentía y resiliencia. Aunque lejos de la civilización, David no estaba solo. Muchos, impresionados por su fe y valentía, comenzaron a unirse a él. Hombres desilusionados por la tiranía de Saúl, que sentían que el reino estaba siendo corrompido, empezaron a seguirlo. David no solo se convirtió en un fugitivo, se convirtió en un líder, un comandante de un grupo de marginados que, como él, creían que Dios estaba con ellos. En medio de este exilio forzado, David enfrentó situaciones que pusieron a prueba su fe y paciencia. Hubo momentos de profunda soledad, donde anhelaba su antiguo hogar, la protección del rey que alguna vez confió en él. Sin embargo, también hubo momentos de gran crecimiento, donde fortaleció su confianza en Dios, recordando victorias pasadas y las promesas hechas a él. Con cada batalla ganada, con cada situación difícil que superaba, David comenzó a comprender el propósito divino en su vida de una manera más profunda. Sin embargo, los días de huida no fueron solo una serie de victorias espirituales. También hubo momentos de desesperación cuando David se preguntaba si alguna vez volvería a ver la paz. En una de esas ocasiones, cuando Saúl lo cazaba una vez más, David tuvo la oportunidad de matar al rey, quien estaba completamente a su merced. Pero a pesar de la ira y el dolor que sentía, David se negó a hacerle daño al hombre que aún, de hecho, era el ungido del Señor. Cortó un pedazo del manto de Saúl mientras él dormía, como señal de que aunque era perseguido, David no tocaría al ungido del Señor. Este acto de misericordia mostró que, incluso en medio del sufrimiento, David mantenía fe en el plan divino y respeto por la autoridad establecida por Dios. La huida de David entonces no solo fue una búsqueda de supervivencia, sino también un periodo de purificación y preparación. Cada día en las cuevas y en soledad lo acercaba más a su propósito. David sabía que la verdadera victoria no vendría a través de la fuerza humana, sino a través de la fidelidad a Dios. Así continuó su viaje con renovada esperanza e indestructible fe, esperando el día en que Dios lo llamaría a cumplir el destino que él había prometido. Estos fueron tiempos de angustia para David. Aunque era perseguido injustamente por Saúl, nunca perdió su fe en Dios. Muchos creyeron que si David hubiera tenido la oportunidad de matar a Saúl, lo habría hecho, ya que el rey ya intentaba borrarlo de la faz de la tierra. Sin embargo, David, a pesar de tener una oportunidad única, demostró un nivel de fidelidad y respeto que pocos podrían comprender. En uno de los días más tensos de su vida, Saúl acampó con su ejército en una cueva donde David y sus hombres se estaban escondiendo. Saúl, sin saber de la presencia de David, entró en la misma cueva para descansar. Los seguidores de David, al darse cuenta de la situación, sugirieron que este era el momento perfecto para acabar con la persecución de una vez por todas. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos, le dijeron a David, creyendo que esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, algo dentro de David lo detuvo de actuar. Sabía que, incluso en su sufrimiento, Saúl seguía siendo el rey de Israel ungido por Dios. David no se veía a sí mismo como alguien que debía usurpar el trono, sino como un siervo de Dios, obediente a su plan divino. No importaba lo desesperada que fuera su situación, creía que la justicia de Dios prevalecería en el momento adecuado y que no era su tarea, con sus propias manos, apresurarlo. Con una gran muestra de autocontrol y respeto, David no mató a Saúl. En lugar de eso, cortó un pedazo del manto de Saúl mientras el rey estaba distraído, durmiendo profundamente. Cuando Saúl se levantó y salió de la cueva, David lo siguió y desde una distancia segura llamó su nombre. Saúl se dio vuelta y allí, frente a su ejército, David mostró el pedazo del manto que había cortado y declaró: «¿Ves aquí? El Señor te entregó en mis manos, pero no te hice daño». David entonces hizo un llamado directo a Saúl, pidiéndole que dejara de perseguirlo.
Le dijo que no le había hecho mal al rey, pero que Saúl estaba persiguiendo a un hombre inocente que no deseaba nada más que servir a Israel y a Dios. Este momento fue una verdadera prueba de carácter para David. Podría haber acabado con la persecución de una vez por todas, pero eligió confiar en Dios y respetar la autoridad, incluso cuando esa autoridad parecía injusta para los demás. Saúl, conmovido por la sinceridad y humildad de David, reconoció su propio fracaso. Se sintió avergonzado, y las palabras de David tocaron su corazón. Aunque su ira no se había ido por completo, sabía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl por un momento reconoció que su propio reinado estaba llegando a su fin y que en algún punto David ocuparía su lugar, no por fuerza o ambición, sino por voluntad divina. David entonces demostró que su lealtad a Dios era más importante que cualquier ventaja personal. Incluso cuando tuvo el poder de destruir a su enemigo, eligió la misericordia y la fidelidad a un plan más grande. Este episodio no solo solidificó su posición como un hombre de fe, sino que también mostró a todos que al final Dios gobierna sobre los corazones humanos y determina el destino de los reinos. Esta acción fue una de las mayores pruebas de que David no buscaba un reino terrenal, sino un propósito divino. Sabía que en el tiempo de Dios la justicia llegaría y él restauraría el equilibrio. David confiaba en que el plan de Dios era más sabio que cualquier intento humano de intervenir. Su prueba de fe no fue solo una lección de valentía, sino también una lección de paciencia, humildad y confianza en el Señor. La batalla entre Israel y los filisteos había alcanzado su punto más crítico. El ejército de Saúl se enfrentaba a una derrota inminente, y el rey sabía que el final estaba cerca. Mientras las fuerzas de Israel se desintegraban ante el poder de los filisteos, la desolación se apoderó del campo de batalla. Saúl, que había gobernado con honor en sus primeros años, ahora veía la tragedia acercarse de manera inevitable. El rey Saúl, angustiado y temeroso de ser capturado por las fuerzas enemigas, tomó una decisión desesperada. Sin más opciones, pidió a su escudero que lo matara, para evitar ser humillado y torturado por los filisteos. Sin embargo, el escudero, aterrorizado, se negó a cumplir la solicitud del rey. Entonces, en un acto final de desesperación, Saúl se arrojó sobre su propia espada, eligiendo morir por su propia mano antes que ser capturado. Cuando los soldados filisteos llegaron al lugar de la batalla, encontraron el cuerpo de Saúl tendido allí. Con él estaban los cuerpos de sus hijos, incluido Jonatán, el fiel amigo de David. El príncipe, que había compartido tantas experiencias con David, ahora estaba muerto, y con él se fue la promesa de un futuro diferente para Israel. La muerte de Saúl fue un punto de giro significativo en la historia de Israel. Durante años, David vivió bajo la sombra de la persecución, sabiendo que el rey buscaba su destrucción. Ahora, después de la muerte de Saúl, David enfrentaba una gran oportunidad. Pero lejos de regocijarse por la muerte de su enemigo, sintió una profunda tristeza. Cuando se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán, David expresó su dolor de una manera que pocos pudieron entender. No celebró la caída del rey, sino que compuso un lamento, una canción de tristeza por la muerte de aquellos que habían sido tanto sus perseguidores como sus amigos. Cantó: «Cómo han caído los valientes, cómo han sido abatidos los poderosos. El rey que lo había perseguido implacablemente y su amigo que le había sido leal hasta el final, ahora estaban juntos en la muerte, y David no se preocupó por las conquistas, sino por la pérdida de la relación que había tenido con ellos». En el lamento, David expresó no solo la pérdida de Saúl como rey, sino también la pérdida de un capítulo en su vida, de una lucha por la supervivencia que lo había formado. Para David, la muerte de Saúl no fue solo el fin de una era de persecuciones, sino el cierre de un capítulo doloroso, uno en el que tuvo que luchar contra el rey que una vez lo amó como a un hijo. Al mismo tiempo, la muerte de Saúl marcó el fin de un reinado de una dinastía que había comenzado con grandes esperanzas, pero que, debido a sus propios defectos, estaba llegando a su fin. La muerte del rey allanó el camino para el ascenso de David, pero él no lo vio como una victoria personal. Más bien lo vio como el cumplimiento de un plan divino. El futuro de Israel estaba en manos de David, pero él sabía que su viaje aún no había terminado. Así, la muerte de Saúl, aunque esperada por muchos, estuvo marcada por un sentimiento de lamento y reflexión. David, el hombre elegido por Dios para suceder a Saúl, estaba ahora a punto de tomar el trono, pero no, celebró la muerte de su enemigo. Para él, el fin de Saúl representaba el cierre de una era y el comienzo de un nuevo capítulo, donde, al fin, la voluntad de Dios se cumpliría. Después de la muerte de Saúl y sus hijos, el camino hacia el trono estaba libre, pero no sin desafíos.
Aunque el reinado de David fue reconocido por muchos, aún existían divisiones y disputas entre las tribus de Israel. El país, que una vez estuvo unido bajo el liderazgo de Saúl, ahora estaba fragmentado, y la transición de poder no sería simple. David, ahora un hombre experimentado en la batalla y la sabiduría, sabía que el trono se ganaría no solo por fuerza, sino por la confianza de las tribus y su habilidad para unir al pueblo de Israel. La lucha por la unidad de Israel sería su próxima gran prueba. Primero, David fue coronado rey de Judá, la tribu a la que pertenecía, marcando el comienzo de una nueva era para él. Sin embargo, el reino de Israel, bajo el liderazgo del general Abner, no estuvo dispuesto a seguir a David de inmediato. Durante 7 largos años persistió la división entre Judá y el resto de las tribus de Israel. Mientras tanto, David gobernaba en Hebrón, consolidando su poder y buscando alianzas. La unidad de Israel se iba construyendo lentamente, pero con firmeza. La guerra civil que siguió fue dura. Abner, quien servía a la casa de Saúl, no estaba dispuesto a ceder el trono de Israel fácilmente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las victorias de David se hicieron más evidentes y su popularidad creció. Sus habilidades de liderazgo, su lealtad a Dios y su capacidad para unir al pueblo hicieron que las tribus restantes comenzaran a ver a David no solo como un líder militar, sino como el ungido de Dios, aquel que debía reunificar a Israel. Luego, tras la muerte de Abner y de Isboset, el último hijo sobreviviente de Saúl, las tribus restantes de Israel finalmente se sometieron al liderazgo de David. Fue coronado rey de todo Israel, y con esto el pueblo finalmente experimentaría una era de unificación y paz. Sin embargo, David no se sintió victorioso en un sentido mundano. Para él, el trono no era un logro personal, sino el cumplimiento de una promesa divina. La coronación de David no fue solo un ascenso político al poder, fue la respuesta de Dios a su fidelidad. Como pastor, David había comenzado su viaje, y ahora estaba al frente de un imperio. Sin embargo, nunca olvidó sus humildes comienzos, y su liderazgo se caracterizó por la compasión y una incansable búsqueda de justicia. Cada decisión que tomaba reflejaba su deseo de ser guiado por Dios y de mantener el reino alineado con la voluntad divina. El nuevo rey sabía que su misión no era solo gobernar Israel, sino establecer un reino que honrara a Dios, donde prevalecieran la justicia y la misericordia. David comenzó a reformar la administración del reino, a fortalecer las defensas de Israel y a buscar alianzas con las naciones vecinas, sentando las bases para una era de prosperidad. Su ascenso al trono, sin embargo, no solo marcó el fin de la dinastía de Saúl, sino el nacimiento de una nueva era, caracterizada por un rey que amaba profundamente a su pueblo y deseaba verlo prosperar bajo la bendición de Dios. Así, David se convirtió en el rey que Israel necesitaba con urgencia, y su reinado sería recordado como uno de los más grandes y significativos en la historia de Israel. No era solo el líder político, sino el hombre conforme al corazón de Dios, elegido para ser el gobernante que unificaría las tribus de Israel y prepararía el camino para el Mesías. Jerusalén, una ciudad antigua e imponente, todavía estaba bajo el control de los jebuseos, un pueblo que se mantenía firme en su fortaleza. A pesar de estar ubicada dentro del territorio de Judá, la ciudad no formaba parte del reino de David, por lo que el rey sabía que la unificación completa de Israel solo se lograría cuando Jerusalén fuera tomada y convertida en su capital. Pero conquistar la ciudad no sería una tarea sencilla. Jerusalén estaba bien defendida, rodeada por fuertes murallas y situada en un lugar de difícil acceso. David, sin embargo, estaba decidido a tomar la ciudad y convertirla en el centro político y espiritual de su reino. Para ello, necesitaba la ayuda de sus hombres más leales y una estrategia audaz. Cuando sus comandantes debatían sobre la mejor manera de invadir la ciudad, alguien sugirió que podían entrar a través del sistema de agua. Los jebuseos estaban tan seguros de su fortaleza que desestimaron cualquier amenaza externa, burlándose de David y sus hombres. Creían que nadie sería capaz de tomar esa ciudad impenetrable. Pero David, con su astucia y valentía, sabía que lo imposible estaba al alcance. David y sus soldados aprovecharon entonces la única debilidad de Jerusalén, un sistema de agua subterráneo que permitía el acceso al interior de la ciudad. Guiando a sus hombres a través de un túnel secreto, David entró en la ciudad sin ser detectado. La fuerza de su ejército fue abrumadora y los jebuseos, sorprendidos por la estrategia, no pudieron resistir. Tras una feroz batalla, Jerusalén cayó en manos de David, quien la convirtió en su nueva capital. La conquista de Jerusalén no fue solo una victoria militar, sino una declaración de poder y un símbolo de la autoridad de David sobre todas las tribus de Israel. Al tomarla,
David aseguró la unidad de su reino y consolidó su posición como el rey elegido por Dios. Más que eso, tenía un plan para la ciudad: convertirla en el centro espiritual de Israel. Desde entonces, Jerusalén sería el lugar donde se exaltaría el nombre de Dios y donde su presencia divina se centralizaría. Al entrar en la ciudad, David declaró que Jerusalén sería ahora la ciudad de David, un nuevo hogar para el pueblo de Israel. Comenzó a fortalecer sus defensas, mejorar su infraestructura y asegurar que la ciudad se convirtiera en un centro estratégico de comunicación y comercio. Además, David quería que la presencia de Dios se sintiera intensamente en Jerusalén, y para ello tomó la decisión de llevar el Arca de la Alianza a la ciudad. Al conquistar Jerusalén, David no solo tomó una ciudad físicamente fuerte, sino que también fortaleció simbólicamente su reinado y su pacto con Dios. La ciudad se convertiría, en el futuro, en un lugar de gran importancia, donde se construiría el templo y donde los reyes de Israel se reunirían para recibir orientación divina. La decisión de David de hacer de Jerusalén su capital política y espiritual marcó el comienzo de una era de gran prosperidad y fe renovada en Israel. Así, la conquista de Jerusalén no fue solo una expansión territorial, sino un punto de inflexión significativo en la historia del pueblo de Israel. Representó la unificación de todas las tribus bajo el mando de un solo rey, el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo y el nacimiento de un centro espiritual que daría forma al futuro de Israel y de la humanidad. Después de conquistar Jerusalén, David sabía que había logrado más que tomar una ciudad. Tenía un propósito divino mucho mayor en mente. La ciudad, ahora llamada Ciudad de David, debía ser un lugar donde la presencia de Dios se sintiera de manera tangible, y el Arca de la Alianza, el símbolo más poderoso de esa presencia, debía ser llevada allí. El Arca de la Alianza, un Isuantes, artefacto sagrado, representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Era el símbolo del pacto hecho por Dios con los patriarcas, quienes la llevaron durante sus viajes por el desierto, y ahora debía estar centrada en Jerusalén, la capital del nuevo reino. La idea de llevar el arca a la ciudad era una forma de consagrar a Jerusalén como el centro espiritual de Israel, un lugar donde el culto al Dios de Israel se llevaría a cabo de manera plena y reverente. David, con gran entusiasmo, planeó transportar el arca a Jerusalén, pero las cosas no irían bien. Mientras trataban de llevar el arca, David cometió un grave error. Cuando el arca estaba siendo transportada, fue colocada sobre un carro, y en un momento los bueyes tropezaron. Un hombre, llamado Uzá, que estaba junto al arca, trató de estabilizarla, temiendo que se cayera. Sin embargo, cuando tocó el arca, Uzá fue inmediatamente golpeado por Dios. La ira de Dios se reveló en ese momento porque el arca no debía ser tocada por nadie excepto los sacerdotes, según las instrucciones de Dios. Este trágico evento causó gran temor en David y en todo el pueblo. Durante un tiempo, el arca fue dejada en la casa de un hombre llamado Obed-edom, quien la cuidó con esmero. Sin embargo, David no abandonó su objetivo de llevar el arca a Jerusalén. Entendió que el error estaba en la forma en que se estaba manejando el arca, por lo que tomó medidas para asegurarse de que el transporte se realizara correctamente. Ahora ordenó que el arca fuera llevada solo por los levitas, los sacerdotes elegidos para manejar los objetos sagrados. El regreso a Jerusalén se hizo con gran solemnidad y reverencia. En el segundo intento, cuando el arca finalmente llegó a Jerusalén, el pueblo se llenó de alegría. David, incapaz de contener su emoción, danzó delante del arca, celebrando la presencia de Dios en la ciudad. Él entendió que el arca no solo era un símbolo del pacto divino, sino un testimonio del compromiso de Israel con Dios. La llegada del arca a Jerusalén estuvo marcada por un gran sacrificio de animales en acción de gracias por la presencia de Dios, quien ahora moraba en el corazón del reino. Al centralizar el arca en Jerusalén, este acto no solo convirtió a la ciudad en un centro espiritual, sino que también reforzó la identidad de David como el rey elegido por Dios. Sabía que su reinado, por fuerte que fuera, solo tendría verdadero significado si se basaba en el pacto con Dios. Al hacer esto, David dejó claro que su autoridad no provenía de él mismo, sino de la voluntad de Dios. La presencia del arca en Jerusalén también marcó el comienzo de una era de adoración más intensa en Israel. La ciudad no solo sería la capital política, sino también el centro de adoración y sacrificio, donde el pueblo se reuniría para honrar a Dios. El arca, con su santidad, serviría como un recordatorio constante del pacto entre el Señor y su pueblo, y la centralización de la adoración en Jerusalén prepararía el camino para las generaciones futuras de israelitas. Al llevar el arca a Jerusalén, David estableció una base espiritual profunda para el reino. Esto no solo aseguró la prosperidad material y política de Israel,
sino que también fortaleció la fe y la unidad del pueblo de Dios. Al celebrar la presencia de Dios, David no solo se afirmó como líder, sino también como un fiel servidor, que reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas. David, ahora establecido como rey de Israel, había logrado muchas victorias y consolidado la unidad del reino. Jerusalén, su capital, florecía como nunca antes, y el pueblo vivía en una época de gran prosperidad. Sin embargo, en su corazón había algo que lo inquietaba profundamente: el hecho de que el arca del pacto estuviera guardada en una tienda, un simple tabernáculo, mientras que él, como rey, vivía en un palacio de cedro. Sintiendo que no era digno de vivir en un palacio lujoso mientras la presencia de Dios estaba en una tienda, David comenzó a alimentar un ardiente deseo de construir un templo para el Señor. Imaginaba un gran y magnífico edificio, un lugar digno de albergar el arca del pacto, un templo donde el pueblo de Israel pudiera reunirse para adorar a Dios de manera adecuada y reverente. El deseo de David era darle a Dios una casa permanente, un lugar que reflejara la grandeza de su santidad y la importancia de su presencia en el corazón del reino. David compartió esta visión con el profeta Natán, su consejero espiritual, y le explicó su intención de construir un templo. Natán, creyendo sinceramente que la idea era buena, le dio su bendición. Sin embargo, esa noche, Dios habló a Natán e instruyó que fuera a David con un mensaje diferente. Dios dijo que, aunque David tenía un corazón puro y un deseo sincero de construir el templo, no sería él quien fuera elegido para esta tarea. Dios reconoció el gran deseo de David, pero reveló que el trabajo de construir el templo no sería suyo. En su lugar, Dios reveló a Natán que sería el hijo de David, Salomón, quien construiría el templo. La razón de esto era que David, a lo largo de su vida, había estado involucrado en muchas batallas y guerras, y el Señor no quería que él fuera el responsable de construir una casa que representara la paz y la santidad. Dios le prometió a David que le daría paz durante sus días y que su hijo Salomón, conocido por su sabiduría, sería quien fuera elegido para completar la tarea. Aunque este mensaje fue una sorpresa para David, él aceptó humildemente el plan de Dios. Entendió que aunque su deseo era noble, estaba sujeto a la voluntad de Dios. David se inclinó ante Dios y le dio gracias por la promesa que había hecho a su casa. Aunque no sería él quien construyera el templo, Dios le hizo una promesa aún más grandiosa. Su linaje sería establecido para siempre, y el reino de Israel perduraría, preparando el camino para la venida del Mesías. Aunque no pudo llevar a cabo el proyecto él mismo, David no abandonó su intención de honrar a Dios. Comenzó a reunir recursos para la construcción del templo, recolectando materiales preciosos como oro, plata, bronce y piedras preciosas. También hizo planes detallados para el templo, para que Salomón, cuando llegara al poder, tuviera todo lo necesario para completar la tarea. David se dedicó por completo a esta preparación, sabiendo que su papel era crucial para que el templo se construyera con toda la grandeza que Dios deseaba. No lo vio como una pérdida personal, sino como parte del plan más grande de Dios para Israel. Para él, lo más importante era que la gloria de Dios fuera honrada, independientemente de quién fuera el constructor. El deseo de David de construir el templo, aunque no realizado por él, mostró la profundidad de su compromiso con Dios. Quería que su nación, su ciudad y su pueblo estuvieran siempre centrados en la adoración y la presencia de Dios. Su legado sería transmitido a través de la obra de su hijo Salomón, quien con sabiduría y la guía de Dios sería responsable de llevar a cabo el sueño de David. En un momento de profunda reflexión, después de años de batallas y victorias, David se encontró ante una experiencia extraordinaria con Dios. Como rey de Israel había hecho muchas cosas por la nación, pero había algo más profundo, algo que deseaba más que cualquier otro logro: una relación duradera con el Señor, un pacto irrompible que perpetuara su linaje y asegurara la estabilidad del reino. Fue en este contexto que Dios, en un acto de gracia y misericordia, hizo una solemne promesa a David, que se convertiría en el fundamento de toda la historia de Israel. El pacto que Dios estableció con David fue una promesa de que su reino y sus descendientes perdurarían para siempre, y que a través de su linaje Dios traería al Mesías, el Salvador que liberaría al pueblo de sus pecados y restauraría el reino de Israel eternamente. Sin embargo, esta promesa no solo trataba de la continuación del reino físico de David. El pacto que Dios hizo con él fue más que una sucesión de reyes. Estaba vinculado a la justicia y al plan divino de salvación. Dios le reveló a David que aunque solo era un hombre, su casa sería utilizada para cumplir la mayor promesa de todas: la venida del Salvador, quien sería un descendiente directo de David. Este pacto no fue una promesa común. Fue un pacto
real, eterno e irrevocable que afectaría no solo la historia de Israel, sino también la de todas las naciones. Dios había elegido a David para ser el fundador de una línea real que se extendería a través de las generaciones hasta la llegada de un rey diferente, un rey que sería el Rey de Reyes, el que traería la verdadera paz al mundo. David, al escuchar esta promesa, se conmovió profundamente. Sabía que no merecía tal honor, pero reconoció la fidelidad de Dios al elegirlo para ser parte de algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Él, un simple pastor, estaba ahora en el centro del plan divino de Dios para la redención de la humanidad. Al escuchar esta promesa, David se inclinó ante Dios, alabándolo con humildad y gratitud. Reconoció que aunque el reino era suyo, la verdadera autoridad provenía de Dios. Su reinado no era solo una victoria militar o política. Él tenía la tarea de cumplir un propósito divino. David proclamó entonces la grandeza de Dios ante todo el pueblo de Israel, declarando que el Señor era fiel a su palabra y cumpliría todas las promesas hechas a los patriarcas. La promesa de un linaje eterno no solo aseguró la continuación del reino de David, sino que también trajo un sentido de misión al rey y a todo el pueblo de Israel. No estaban simplemente construyendo un reino terrenal, sino participando en un plan divino que eventualmente llevaría a la salvación del mundo. Dios había elegido a David, y sus descendientes serían el vehículo para cumplir esa promesa. Pacto con Dios, hecho solemnemente y profundamente, cambió el curso de la historia de Israel. Fue una garantía de que a pesar de las dificultades y desafíos que aún estaban por venir, la casa de David sería eterna y la presencia de Dios permanecería con el pueblo. Este pacto sagrado no solo estableció un reino, sino que también sentó las bases para una promesa que resonaría a través de las generaciones, culminando en la venida del Mesías. David, con el corazón quebrantado y lleno de gratitud, entendió que su vida y su reinado habían sido guiados por la mano de Dios. El pacto que Dios hizo con él no solo definió el futuro de Israel, sino que también marcó la historia de la humanidad de una manera que trascendió los límites del tiempo. David había sido elegido para ser el ancestro del Salvador, y eso para él fue el mayor honor que podría recibir. Aunque considerado un hombre conforme al corazón de Dios, David, como cualquier ser humano, no estuvo exento de defectos y debilidades. A lo largo de su vida fue llamado a grandes hazañas y momentos de gloria, pero también enfrentó sus propias limitaciones y pecados. Su historia no es solo una de victorias y honor, sino también de momentos de fracaso, en los cuales se desvió temporalmente de los principios que siempre había buscado seguir. El episodio más oscuro de su vida ocurrió cuando estaba en la cima de su reinado. Durante la primavera, la época del año en la que los reyes solían salir a la batalla, David se quedó en Jerusalén. Aunque su posición lo hacía responsable de liderar a su ejército, él eligió permanecer en la ciudad disfrutando de la tranquilidad de su palacio. Fue en ese momento de descanso cuando su mirada se posó sobre Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. Ella estaba bañándose y al verla, David fue consumido por el deseo. Aunque sabía que Betsabé estaba casada y que su esposo estaba luchando por Israel, la pasión se apoderó de su corazón. Impulsado por este deseo, mandó que la trajeran a su palacio y sin pensar en las consecuencias, cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, el peso de su transgresión comenzó a atormentar a David. Sabía que había cometido un grave pecado, pero su intento de encubrir la situación solo lo sumió en una espiral de engaños. En lugar de confesar su error, David decidió idear una solución aún más oscura. Llamó a Urías de vuelta del campo de batalla, con la intención de que durmiera con su esposa, para cubrir así la paternidad del niño. Sin embargo, Urías, siendo un hombre de honor, se negó a ir a casa y disfrutar del confort mientras sus compañeros estaban en guerra. Durmió a la entrada del palacio sin querer ceder a los placeres mientras el ejército de Israel estaba en campaña. Desesperado, David ordenó que Urías fuera puesto al frente de la batalla, donde el combate era más intenso, sabiendo que probablemente moriría. Y así sucedió. Urías fue muerto en combate, y la muerte de un hombre tan fiel a David se convirtió en un trágico sacrificio para cubrir el pecado del rey. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó a David, se sintió momentáneamente aliviado, pero su corazón también estaba lleno de culpa, aunque intentó justificar sus acciones. Betsabé, ahora viuda, fue llevada al palacio y eventualmente dio a luz a un hijo. Pero incluso con lo que parecía ser una solución al pecado cometido, David no sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera mucho más profunda. Dios, que conocía el corazón de David y no era ciego, a su pecado envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán, con sabiduría, le contó a David una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre,
lo que hizo que David sintiera gran indignación. Cuando David expresó su enojo hacia el hombre de la parábola, Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». David quedó atónito, reconoció que se enfrentaba a su pecado, se sintió roto y vulnerable ante Dios. Ya no había forma de esconder la verdad y el peso de la culpa lo abrumaba. Sabía que sus acciones habían violado el corazón de Dios, así como traicionado la confianza de su pueblo y la esposa de Urías. Ante esto, David se arrepintió profundamente. En un acto de humildad y contrición, clamó por perdón. El Salmo 51, uno de los más conocidos de sus salmos, surgió de su corazón quebrantado, un grito desesperado por misericordia. Le rogó a Dios por purificación, reconociendo su falibilidad y su incapacidad para redimirse por sí mismo. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», escribió, pidiendo a Dios que le devolviera el gozo de la salvación y que no apartara de él su Espíritu Santo. Dios, en su infinita gracia, perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado aún debían ser enfrentadas. La muerte del hijo de David y Betsabé, resultado de ese pecado, fue la primera consecuencia. David sufrió profundamente por la pérdida, pero entendió que su transgresión tenía costos que no podían ser ignorados. Aunque Dios lo perdonó, las ramificaciones de sus acciones continuaron persiguiéndolo a él y a su casa. El pecado de Moses y Edom. David no fue una mancha en su vida que pudiera borrarse fácilmente, pero fue, de alguna manera, parte de su camino de aprendizaje sobre la humildad, el arrepentimiento y la misericordia divina. Aprendió que, aunque pudiera fallar como hombre, Dios nunca fallaría como su Salvador. Y más que nunca, David comprendió el valor de la gracia, que no era una justificación para el pecado, sino un llamado a la transformación. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, el peso de su pecado cayó sobre él de una manera abrumadora. El hombre que una vez fue fuerte, confiado y valiente ante sus enemigos, ahora se encontraba vulnerable y despojado ante Dios. En ese momento ya no era el rey victorioso de Israel, sino un hombre roto, reconociendo que sus errores habían traído dolor y destrucción no solo sobre él, sino también sobre otros. El arrepentimiento de David no fue superficial ni forzado, fue profundo y genuino. Sabía que no podía simplemente pedir disculpas o ofrecer un sacrificio para borrar su error. Su pecado era demasiado grande para tratarlo trivialmente. Se apartó de todos los lujos y placeres del palacio y se dedicó a buscar a Dios con todo su corazón. Sus ojos ahora estaban enfocados en el Señor, y su única esperanza era la misericordia divina. David escribió el Salmo 51, uno de los gritos más profundos de arrepentimiento en la Biblia. Cada palabra reflejaba su corazón angustiado, y cada verso expresaba su total entrega ante Dios. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», clamó, pidiendo no solo el perdón por sus pecados, sino también una transformación interior que lo librara de la tentación y del orgullo. Sabía que sin la ayuda divina no podría cambiar por sí mismo. Su arrepentimiento no fue solo una admisión de culpa, sino una rendición total al poder purificador de Dios. David sabía que el pecado tenía consecuencias, y no esperaba que las repercusiones desaparecieran simplemente por su arrepentimiento. Reconoció que aunque había sido perdonado, aún enfrentaría el daño causado por sus acciones. La muerte de su hijo con Betsabé fue una de las consecuencias directas de su pecado, y el dolor de ese lamento lo marcó profundamente. Pero incluso frente a la pérdida, David no se apartó de Dios. Se acercó a él con más fervor, buscando restaurar su relación con el Señor y confiando en su bondad a pesar de sus fracasos. En su oración de arrepentimiento, David le pidió a Dios que no lo rechazara, sino que lo restaurara. Entendió que su posición ante Dios era más importante que cualquier cosa que el trono o el poder pudieran ofrecer. «No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu», suplicó. Este ruego no era solo una petición por su vida, sino por la continuación de su misión divina. David entendió que la verdadera grandeza provenía de la presencia de Dios, y sin ella, su reinado carecería de sentido. Dios reconoció la sinceridad de su arrepentimiento. El profeta Natán le aseguró que, aunque las consecuencias del pecado eran inevitables, el perdón de Dios estaba disponible. El Señor, en su infinita misericordia, no rechazó a David, sino que lo restauró. Esto no significaba que el pecado fuera ignorado, sino que la gracia de Dios podía transformar el corazón humano, incluso después de la caída más profunda. David, ahora restaurado en espíritu, regresó a su posición como líder de Israel con un corazón renovado. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, a pesar de los fracasos humanos, el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la misericordia de Dios podían traer renovación y redención.
Ya no sería el mismo hombre de antes, sino un hombre más sabio, más humilde, más consciente de la necesidad de depender de la gracia de Dios. Y mientras el pueblo de Israel continuaba mirando a su rey, David se convirtió en un símbolo de cómo la falibilidad humana puede ser superada a través del arrepentimiento genuino y el perdón divino. Sabía que, incluso frente a su mayor fracaso, la misericordia de Dios era mayor, y que la verdadera victoria venía a través de la restauración, no de la perfección. Aunque Dios perdonó a David por su pecado con Betsabé, las consecuencias de sus acciones no pudieron evitarse. David sabía que, aunque el perdón divino era real y completo, el precio de su transgresión aún debía ser pagado de alguna manera. La primera y más dolorosa consecuencia fue la muerte del niño que tuvo con Betsabé. El niño, resultado del adulterio, se enfermó, y David ayunó, oró y clamó a Dios por un milagro. Pero al final, el niño murió. La pérdida del niño fue un golpe devastador para el rey, quien se vio impotente ante tal dura realidad. La tragedia no terminó. Allí, el pecado de David sembró discordia dentro de su propia casa. Su ya compleja relación con su familia se deterioró. Sus hijos, viendo el ejemplo de su padre, comenzaron a rebelarse, y una serie de conflictos internos envolvieron el reino. La pérdida de confianza y afecto de sus hijos resultó en divisiones dentro de su propia descendencia, marcando su hogar con dolor y sufrimiento. La paz que David había trabajado tanto por lograr fue sacudida por el desorden que su pecado causó. Estas dificultades no solo afectaron la vida personal de David, sino también sus políticas como rey. Aunque continuó gobernando con fuerza y sabiduría, el mal que surgió de su error afectó la estabilidad del reino. La rivalidad entre sus hijos, especialmente la creciente rebelión de Absalón, amenazaba la unidad de Israel. David, al ver todo lo que sucedía, sabía que el pecado tenía un precio y que, como líder, era responsable del dolor que su fracaso causó a muchos. La rebelión de Absalón, hijo de David, fue uno de los momentos más dolorosos y dramáticos de la vida del rey. Absalón era un hombre de gran belleza y carisma, pero también de profundo orgullo y ambición. Sintiendo que había sido descuidado por su padre, especialmente después del episodio con Betsabé, Absalón comenzó a conspirar contra David, reuniendo seguidores y prometiéndoles un liderazgo más justo y fuerte. Era astuto y sabía cómo acercarse a los ciudadanos de Israel, ganando corazones y mentes con promesas de un gobierno más benevolente. Con el tiempo, la rebelión se convirtió en una amenaza real para el trono de David. Absalón se autoproclamó rey en Hebrón, y pronto las tensiones aumentaron al punto de que David se vio obligado a huir de Jerusalén, dejando la ciudad en manos de su propio hijo. El rey, ahora un hombre exiliado, vivió un periodo de gran angustia y humillación, pero también sabía que la situación era el resultado de su propio fracaso como padre y líder. Reconoció que aunque había sido ungido por Dios, las consecuencias de sus decisiones aún resonaban dentro de su familia. Durante la batalla decisiva contra Absalón, David dio órdenes explícitas de tratar a su hijo con misericordia, ya que a pesar de la traición, todavía lo amaba profundamente. Sin embargo, el destino de Absalón fue trágico. Durante la huida, quedó atrapado por su cabello en un árbol y su destino fue sellado por Joab, el comandante del ejército. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, se desesperó. «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío», lloró, expresando un dolor inmenso, más profundo que cualquier batalla que hubiera enfrentado. El rey se encontró desgarrado entre el amor paternal y la necesidad de restaurar el orden en su reino. Tras la muerte de Absalón y el fin de la rebelión, David regresó a Jerusalén como rey, pero la alegría de su victoria fue opacada por el dolor de perder a su hijo. La tragedia familiar dejó cicatrices profundas y el pueblo sabía que el rey había sufrido enormemente. Sin embargo, David no podía permitirse quedarse en duelo. Sabía que el reino necesitaba estabilidad y con la bendición de Dios comenzó el proceso de restaurar la confianza del pueblo y consolidar su poder sobre las tribus de Israel. David, con su habilidad política y experiencia en liderazgo, supo unir las tribus del norte y del sur, que habían estado divididas durante la rebelión. Usó su sabiduría y la confianza de muchos que aún lo veían como el ungido de Dios para traer paz a la nación. Hizo concesiones, perdonó a aquellos que se habían rebelado contra él y trabajó para asegurar que la unidad del pueblo fuera más fuerte que las divisiones del pasado. Su liderazgo restaurado estuvo marcado no solo por la fuerza, sino también por la humildad y el reconocimiento de sus propios errores. Al final, David restableció su posición como rey y trajo paz al reino de Israel. El pueblo
aunque marcado por la tragedia y los conflictos internos, comenzó a confiar nuevamente en su líder. La paz que David trajo fue más que solo la ausencia de guerra. Fue una restauración del espíritu nacional de Israel. Bajo su liderazgo, el país prosperó y la unidad del reino se reforzó, convirtiéndose en una base sólida para el futuro de su hijo Salomón, quien pronto tomaría el trono. En sus últimos años, David sabía que su tiempo en el trono llegaba a su fin. No solo se preparaba para ceder el reino a su hijo Salomón, sino que también se esforzaba para asegurarse de que el joven príncipe pudiera gobernar con sabiduría y justicia. David dedicó sus últimos esfuerzos para darle a Salomón la mejor base posible, tanto espiritual como políticamente, para que pudiera continuar el legado de su dinastía. El rey sabía que su hijo enfrentaría desafíos y quería asegurarse de que Salomón fuera un líder fuerte, capaz de unir y guiar al pueblo de Israel. Además, David pasó los últimos años de su vida organizando los materiales necesarios para la construcción del templo de Dios. Aunque era su deseo construir el templo en Jerusalén, fue Dios quien decidió que Salomón sería el responsable de esta monumental tarea. Por lo tanto, David reunió todo lo que se necesitaría: oro, plata, madera y piedras preciosas. También designó a los artesanos y sacerdotes que ayudarían en la construcción, dejando el trabajo en manos de su hijo, confiado en que Salomón continuaría glorificando a Dios a través del templo. Esta preparación detallada no solo aseguró la continuidad del reinado de Salomón, sino que también sentó las bases para uno de los mayores logros espirituales en la historia de Israel. Cuando David falleció, hubo un profundo lamento en todo Israel. No solo era el rey, sino el corazón palpitante de la nación, cuya historia estuvo marcada tanto por victorias gloriosas como por grandes tragedias personales. A pesar de los altibajos de su vida, David se convirtió en una figura inmortal, recordada no solo como el gran rey que unificó Israel, sino también como un hombre conforme al corazón de Dios. Su legado se formó no solo por sus logros políticos, sino por la sinceridad de su fe y su capacidad para arrepentirse profundamente de sus errores. David también dejó un legado de coraje y liderazgo. Enfrentó a poderosos enemigos como Goliat y los filisteos y demostró que la fe en Dios podía ser más fuerte que cualquier fuerza militar. Su habilidad para liderar no era solo una cuestión de fuerza física, sino de sabiduría, discernimiento y confianza en Dios. Incluso en momentos de fracaso y derrota, mostró al pueblo que el arrepentimiento y la humildad son claves para la restauración. David no era perfecto, pero su búsqueda de la reconciliación con Dios y su sinceridad al enfrentar sus defectos lo convirtieron en un modelo de fe y resiliencia. El reinado de David allanó el camino para la grandeza de su hijo Salomón, pero el impacto de su gobierno perduró mucho más allá de eso. La promesa divina de que su linaje sería eterno se cumplió de una manera sorprendente, con Jesucristo como descendiente de David según las Escrituras. El templo que Salomón construyó en Jerusalén, basado en la fundación que David estableció, se convirtió en el centro espiritual y cultural de Israel, un símbolo de la relación íntima entre el pueblo de Dios y el Creador. Así, David no solo gobernó Israel, sino que también ayudó a sentar las bases para el culto a Dios que perduraría por generaciones. Y así, la historia de David termina como una de las más significativas en la Biblia. Un hombre de gran fe, coraje y arrepentimiento, cuyos hechos y fracasos siguen inspirando hasta el día de hoy. El legado de David es eterno y nos recuerda que a pesar de nuestros errores, la gracia y el arrepentimiento pueden guiarnos en una nueva dirección. Si te gustó este video y te inspiró el viaje de David, no olvides dejar tu comentario abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y cuéntanos qué te impresionó más sobre la historia del rey. Y por supuesto, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Apenas estamos comenzando a explorar estas increíbles historias y tu participación es esencial para seguir trayéndote más contenido. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.